Senadora Lozano, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias por darnos unos minutos. Senadora, nunca antes el gobierno había enfrentado la negación de un monto en el presupuesto nacional. ¿Por qué se llega a esta conclusión y cuál es el siguiente paso que tiene el gobierno según lo que ustedes están viendo, senadora? Inédito, porque no hay precedentes, como usted bien dice, no ha pasado, y la ley tampoco prevé qué hacer en este camino. Así que estamos en el limbo. ¿Qué sigue? Hay dos fechas claves en el presupuesto. 15 de septiembre, que es este domingo, para adoptar un monto. ¿Qué implica adoptar un monto? Somos 4 comisiones económicas, 2/3, Senado y Cámara, 2/4 de Senado y Cámara. Para que haya una decisión, se necesita que las 4 digamos lo mismo, que las 4 aprobemos lo mismo. Le doy un ejemplo de lo que pasó ayer. Al monto del presidente, que propuso 523 billones, reconociendo que le faltan 12, que ahorita hablamos de eso, yo creo que le falta 56. La Cámara lo aprueba, pero el Senado lo niega. A las propuestas alternativas que lideramos distintos, por ejemplo, Efraín Cepeda, 511, yo 499, Carlos Eduardo Osorio 484, Olga Lucía Velázquez 519, pasa lo mismo, las aprueba el Senado, en el caso de las nuestras, de senadores, pero las rechaza la Cámara y viceversa. Conclusión, hasta que los 4 no adoptemos, aprobemos el mismo monto, no hay monto, no hay decisión. Entonces, en este limbo, si terminado el domingo estamos en lo mismo, vamos a la siguiente fecha, que es el 25 de septiembre, 10 días después. Ese día es el plazo para aprobar en primer debate, es decir, en comisión, el presupuesto ya desglosado, tanto para Ministerio de la Igualdad, tanto para Cancillería, tanto para ICBF, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos hasta ese plazo para decidirlo. ¿Qué dice la ley? Que el 20 de octubre a medianoche tiene que estar aprobado el presupuesto. ¿Y qué pasa si no? Si se acaba ese plazo y las plenarias no lo aprobaron, queda facultado el presidente desde la Constitución para expedir por decreto el presupuesto. Pero, ¿cuál decreto? Y aquí vienen las versiones. La ley misma dice, puede decretar lo que se aprobó en primer debate, o sea, el 25 de septiembre, o sea, los 10 días siguientes que tenemos para ir a definir ya los montos internos, digamos, los rubros. O algunos dicen no, porque si no hay monto, entonces no hay ese siguiente paso del 25, sería esperar a que llegue el 21 de octubre y el presidente decreta el que presentó. Pero, como el presidente no puede adoptar ni suplir, reemplazar al Congreso y aprobar una ley de financiamiento, pues lo aprueba, pero sin los 12 que él reconoce le faltan y para los que presentó una ley de financiamiento. Qué rollo tan tremendo, doctora Angélica. La saluda William Calderón. Y en ese punto en el que usted deja la conversación de si eventualmente el presidente tiene que decretar este presupuesto, que también es inédito, no hay antecedentes, por lo menos en la historia cercana, de que esto haya ocurrido, ¿qué implicaciones tiene? Es decir, una cosa que era siempre consensuada, negociada, que pasaba por el Congreso, ahora termina en manos de un decreto del presidente. ¿Qué implicación tendría ese escenario final? Pues en la literatura de Hacienda se le llama dictadura fiscal, a que sea por decreto. Y es diferente lo que pasa en Colombia, un país tan presidencialista que prevé esa salvaguarda, faculta al presidente expedirlo por decreto, diferente a esa noticia que vemos por ahí cada 2 años, que el Congreso de Estados Unidos va a cerrar básicamente todas las cuentas a pagar del país. Porque allá el Congreso tiene plena capacidad de bloqueo. ¿Qué va a pasar entonces en la práctica? Si la gran disputa son 12 billones que el gobierno reconoce le faltan y por los que presenta la tributaria, pues él puede sacarlo por decreto, pero sin eso. Luego es como una pelea inútil. Quiero explicar un poquito porque yo creo que no faltan 12, faltan 46 billones, que ¿de dónde saco la cifra? Resulta que el Ministerio de Hacienda tiene varias obligaciones, pero tiene 2.
En junio le tiene que presentar los datos con base en el recaudo del año en curso, la proyección del año siguiente, a el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Para qué? Para cumplir la regla fiscal. ¿Qué quiere decir regla fiscal? Las normas, los parámetros para que el país no se enloquezca gastando lo que no tiene, para que tenga unos controles y pueda mantener una deuda adecuada. En junio, al marco fiscal le dijo, este año vamos a recaudar 258, esto es importante, 258, y vamos a saltar a 304 billones el próximo año. Eso fue en junio. Pero resulta que en julio, apenas un mes después, el mismo Ministerio de Hacienda le dio el dato al Congreso al radicar el presupuesto. No, este año vamos a recaudar 289, o sea, 31 billones más en un mes, de la nada aparecieron, y el próximo año vamos a saltar a 314. Resulta que quien puso la lupa, que aquí casualmente veo una lupa, y se dio cuenta de esa discrepancia fue la Contraloría General. Y la Contraloría dijo, un momentico, esto no cuadra. Y ahí ya entramos todos a revisar qué milagro económico pasó entre junio y julio que no nos dimos cuenta, y lo que se disparó fue el recaudo. Yo creo que lo que sucedió fue borrador o corrector, y poner un dato de la manga y un dato sin soporte. Es decir, si usted da un dato falso o maquillado o cambia el dato, pues con base en eso va a tomar unas decisiones diferentes y peligrosas. Segundo componente, porque de ahí salen los 46 billones de diferencia, pero hay 10 billones más que no están previstos en los 523 del gobierno, que no están, que son de la CPM. El ministro Bonilla dijo, vamos a desmontar el subsidio a CPM, que nos cuesta 1 billón por mes, o sea, 12 al año. Con el resultado del paro, ya no vamos a desmontar 12, sino apenas 1,5, que van a ser 800 pesos en 2 contados. Luego vuelve a las cuentas de Hacienda la obligación de cubrir otros 10 billones con los que ya no contaba que iba a tener esa obligación. Entonces yo sustento que faltan 56 billones. Entonces digo, un momentico, ¿qué pasa entonces? No es realista que nos embarquemos en un presupuesto de 523. Yo propongo, porque no puedo sacar pues de la manga un dato ni al ojo, propongo que adoptemos 499 billones de presupuesto. Y ayer tanto Cámara, Senado, Comisión Tercera y Cuarta aprobaron mi proposición, pero Cámara lo negó, no hubo decisión. ¿De dónde saqué los 499? El mismo presupuesto, sí, en la página 213 a 15, dice, tenemos la capacidad de ejecutar eso. Entonces, termino con eso. Este año, bajo recaudo y bajísima ejecución, plata guardada en fiducias. Entonces, mejor ejecuten, que eso reactiva la economía, antes de embarcarnos en nuevos gastos. Senadora, pero para precisar eso, ¿cuáles son las cifras? Porque usted también ha denunciado la falta de ejecución del presupuesto de este año, que está vigente. ¿Cuáles son las cifras que a usted no le cuadran en las propuestas de ejecución por sectores para el presupuesto del próximo año del gobierno? ¿Por qué en ese desorden administrativo del presupuesto no cuadrarían esas cifras? Porque para usted proyectar lo que va a invertir y a gestionar y a gastar, a ejecutar el próximo año, pues tiene que mirar qué ha hecho este año. Sí, ahí sí es como los pelados en el colegio, no pueden perder la materia 8 meses, pero en noveno voy a ser el mejor del mundo. No es creíble, no tiene ese sustento. Yo he encontrado que este año, en el 24 y en el 23, la ejecución fue muy baja, es de las más bajas de los últimos años. Y si usted no ejecuta, no reactiva la economía. Entonces, muy bueno el pacto por la reactivación, 55 billones privados voluntarios, pero si usted no ejecuta lo obligatorio, lo que tiene guardado en las cuentas, pues eso es en parte lo que está pasando en la economía contenida pues por la incertidumbre. Entonces le doy cifras. La vivienda, por ejemplo, que es primero el sueño de los colombianos de casa propia, pero segundo, reactiva la economía muy fácil porque genera mucho empleo, mucha mano de obra demanda y necesita insumos de 15 o más eslabones de la cadena productiva, tachuelas, cemento, toda clase de insumos. 8% de ejecución a 31 de julio de este año. 8%.
Entonces, cuando usted ve que está en fiducias, y estos son respuestas oficiales que me dio el ministerio, la plata de mi casa ya. Semejante pelotera, todo el mundo, los beneficiarios esperando el subsidio de mi casa ya, de mejoramiento, porque una cosa es tener casa, otra, bueno, enchape, meterle pisos, etcétera. Vivienda rural, que es un muy buen propósito del gobierno nacional. Toda esa plata está en cero ejecución o bajísima ejecución, y tiene la plata guardada en fiducias. Y un dato: las fiducias son un parqueadero de plata, pero un parqueadero costosísimo. Tras del hecho nos toca pagar por tener la plata ahí. Senadora, buenos días. La saluda Juan Lozano. Quiero volver... Le aclaro a los oyentes que... Como primo. No, es que nos dicen por la coincidencia del apellido, pero lo que hay es simplemente, sin parentesco, respeto mutuo por las tareas que se hacen. Senadora, quiero volver al punto inicial. Para que avance el presupuesto, se requiere que las comisiones aprueben las dos. Es el requisito para que pueda avanzar la discusión de presupuesto. Algunas personas en el gobierno han tratado de encontrar por ahí una endija, una lecturita, diciendo que no, que eso todavía no está negado. Y lo que yo leo de la jurisprudencia de la ley quinta, de la ley orgánica de presupuesto es: si no hay consenso y una de las comisiones de una de las cámaras, en este caso del Senado, niega, no se puede entender que esa negativa es una aprobación. Esa negativa es una negación si no hay consenso. Está negado el monto del presupuesto. Y si el monto de presupuesto está negado, también muere la ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento existe jurídicamente en tanto tiene que tapar el hueco de 12 billones. Entonces, sus cámaras, con responsabilidad con el país y con los contribuyentes, en una decisión que en mi opinión las enaltece, que por primera vez se le tranquen a un gobierno que quiere meter más gasto y más impuestos, le dicen: no señor, no está aprobado en Senado. Puede que la Cámara diga que sí, pero se requieren las dos. La falta de consenso no se puede leer en favor de la aprobación, sino que se tiene que leer como lo que ocurrió, que es una negativa en el monto de presupuesto, y por ende no puede seguir la discusión como seguía en otros años. ¿Esa será una lectura correcta, senadora? Es una lectura, y hay otras. Estamos en un país de abogados, y resulta que cuando hay dos abogados hay 4 opiniones, así que imagínense lo que pasa con 93 congresistas y todos tenemos una interpretación. Esa interpretación es válida, Juan, la sostiene mucha gente. Dicen: no, pues si de aquí al domingo no hay monto, chao, viene el decreto si el presidente la puede decretar. Unos dicen que la pueden decretar con los 12 de desfinanciamiento, lo que pasa es que en la práctica, ¿qué va a pasar con ese proyecto paralelo? Otra interpretación dice: pues no hay decisión, porque para que haya decisión se necesita que las 4 comisiones digamos lo mismo. Entonces, con una comisión que niega un monto, ese monto se cae, pero no hemos logrado un monto que nos reúna a las 4 comisiones. Entonces, país de abogados, y vamos a la trocha de lo inédito, porque no ha pasado y no está claro en la ley. Gente que ha tenido altísimas responsabilidades, ministros, viceministros, directores de presupuesto de cualquier gobierno. Hemos consultado a todos los gobiernos anteriores, pues para ir a la costumbre y a ir a la práctica. La mayoría de la gente dice: si no hay monto este domingo, pueden seguir a la segunda fecha, del 25 de septiembre, porque a la hora de desglosar el presupuesto, pues eso tiene que sumar, y suma un total, y ese total, algunos usan la palabra subsanar, o ahí se verá el monto real. Eso es importante porque lo que apruebe ese primer debate el 25 de septiembre, es lo que dice la ley, el presidente puede decretar. Pero otros abogados dicen: no, puede decretar lo que ya presentó desde ya, y no habría presupuesto, no se vayan al segundo debate y quédense quietos a esperar el 21 de octubre, y ese día el presidente decreta. Yo creo que a todos nos toca, tanto al gobierno como al Congreso, pues tener la claridad, ¿no?, que es Colombia, y sacar un presupuesto razonable. Ayer el director de planeación, Alexander López, me decía: es que le puedo mostrar todos los datos de inversión, de gasto que queremos. Yo le dije: no, porque es que ahí no hay problema.
todos tenemos una lista de deseos y propósitos para inversiones en el país. El problema por el que alguien como yo dice esto está inflado, cuentas alegres y no cuadran, es el dato. Le dije, muéstreme más bien la lista de recaudo. Si usted quiere un presupuesto de 523, pero el recaudo a diciembre de este año va a terminar en 250, menos de la mitad, usted no puede proyectar un salto en garrocha milagroso de algo que no vemos que esté pasando en la economía. Todo lo contrario, estos datos, el solo rumor de un decreto, más toda la incertidumbre, más vamos con lo energético, la ley de servicios públicos, todas las pensiones, encarecen el crédito, encarecen los intereses y es una mala señal, no solo para intereses para el gobierno, para el Estado, sino también para lo privado. Entonces mi mensaje es, nos vamos a ver hoy, estamos citados hoy a las 9 de la mañana y pues tenemos que ver, intentar un punto de encuentro. Y si no lo hay, que lamentablemente es lo que yo veo, pues vámonos a la segunda fecha del 25 de septiembre. 6 de la mañana, 52 minutos. Es la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, que es la de Asuntos Económicos. Gracias por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM de RCN. Muy amable, muy gentil. Un gusto, buenos días. Buenos días, 6:51. Don Juan, bueno, a ver si entendí un poco porque esto está enredado. Primero, don Juan, esto no tiene precedente en Colombia, ¿no? No tiene precedente. No, y hay que decir las cosas como son, sí. Luis Carlos. Aquí empezamos a decir, tengan dignidad en el Congreso, y la tuvieron. Tuvieron el coraje de no aprobar un presupuesto inflado. Así es. Eso número uno. Entonces, el Congreso, por primera vez en la historia, dice no a esa ley de presupuesto. O sea, básicamente le está diciendo al gobierno, eso que ustedes están presupuestando no nos sirve, ¿verdad? Le está diciendo su monto no está aprobado. Le metió un presupuesto a los colombianos con unos recursos demasiado elevados de gasto y no hay cómo pagarlos, entonces no le aprobamos ese monto que incluye pues servicio de deuda, etcétera, y gasto. Y el Congreso le dice, no señor, eso no se lo vamos a aprobar. Eso no se, listo, entonces arrancamos de ahí. Sí. El Congreso le dice al gobierno, ese monto no se lo vamos a aprobar. Y eso nunca había pasado. Ahí lo que hay es una negociación, ¿no? Venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Eso es lo que correspondería, ¿verdad? Es lo que correspondería si abren un camino en virtud del cual el gobierno retire, y antes del 15, que es la fecha para aprobar el monto, si Hacienda ha estado juicioso, lo podría hacer hoy, retira y les presenta un presupuesto con otro monto. Y de aquí al domingo lo podrían aprobar, contrarreloj, pero digamos que sería un camino posible para que tuviera toda la deliberación democrática, digamos. Profesor, ¿estaba usted queriendo decirnos algo? No, por supuesto, Luis Carlos, mire. Esto es un tema inédito. Dos, el único que realmente presenta una cifra sustentada, me refiero a qué va a hacer con la cifra y de dónde la saca, es el Ministerio de Hacienda por 523 millones. Es su tarea y tradicionalmente lo ha hecho. Es su responsabilidad. Hay un señor que se llama Wilmer Castellanos que habla de 517 billones. Otros congresistas hablan de 511 billones y van dos propuestas más. La senadora que acaba de hablar habla de 499 billones. Y otra franja de congresistas habla de 480. Quiere decir que hay un techo y hay un piso. El promedio son 500 billones. La pregunta es, ¿qué sustento les da? Estas son cifras sacadas del sombrero. Ahora yo me voy. Realmente, estos 500 billones de pesos, ¿qué es lo que se van a zanjar? ¿Cuáles son los tiempos para aprobarlo? Acuérdense que siempre hay una ley posterior por allá en marzo que es una adición presupuestal. Y que eso seguramente es. ¿Qué veo yo? Que se van a ir por 500 millones con el sustento del Ministerio de Hacienda, porque las otras cifras dadas por los congresistas no tienen sustento. Pero un momentico, pero es que eso es lo que quiero entender. Entonces, de nuevo, la discusión es sobre el monto, ¿verdad? Sí, señor. Sobre el monto. Sí. Y hay unos congresistas que tienen unos números, hay otros congresistas que tienen otros números y el gobierno tiene otro número. Ellos se van a tener que poner de acuerdo en el monto. Me imagino que el gobierno quiere mucha más plata de lo que los congresistas le están diciendo que debería tener. Correcto. Sí. ¿Cierto? Sí. Y lo que los congresistas le están diciendo al gobierno es, oiga, en vez de estar pidiendo plata, recorten y ejecuten. Sí, señor. Ok, listo. En eso estamos. La pregunta es,
¿qué dicen los libros frente, o la Constitución o la ley, frente a el no acuerdo? Hay una figura que se llama dictadura presupuestal o fiscal. Esa figura no se ha estrenado en Colombia. Y sucede es, yo me voy con este presupuesto, yo no puedo parar el país, y es ahí donde el Congreso queda bloqueado, que era lo que decía la senadora Angélica Lozano, que es una figura muy normal en Estados Unidos, cuando el gobierno puede quedar bloqueado porque aprobó un presupuesto sin el visto bueno del Congreso. Luis Carlos, técnicamente la norma dice que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno lo puede adoptar por decreto. Lo que no puede el gobierno hacer es crear ningún impuesto por decreto. Es decir, lo que está en la ley de financiamiento en materia de nuevas cargas tributarias para los colombianos por 12 billones de pesos, no lo pueden retirar, no lo pueden hacer por decreto, lo tienen que retirar. Sí. Y lo que le decía a la senadora, se muere automáticamente porque esa, comillas, ley de financiamiento estaba orientada a tapar el hueco de 12 billones. Luis Carlos, si el gobierno aprueba por decreto el presupuesto, tiene que retirar la ley de financiamiento y presentar una ley de reforma tributaria posteriormente, porque en este momento están en conjunto las dos cosas. Ya, entonces lo que le está diciendo el Congreso en efectos prácticos al gobierno es: yo no estoy de acuerdo con lo que usted quiere hacer, no veo cómo lo puede financiar y no cuente conmigo para esa prefinanciación de sus planes. Me borró mi Cambie la cifra. ¿Es eso? Luis Carlos, técnicamente lo que ocurre es que como el país no se puede quedar sin presupuesto para el año entrante, la propia ley genera una solución. No se pusieron de acuerdo, se tiene que adoptar por decreto, no el presupuesto que a Petro se le ocurra ahora, el que presentó, y tienen que hacer un ajuste el año entrante, que sería por primera vez un ajuste excepcional, porque no sería un ajuste con adiciones, sino con recortes, para que exista lo que manda la Ley Orgánica de Presupuesto, que es un balance, y para que pueda cumplir con la regla fiscal. ¿Y qué es ese balance? Como no le aprobaron los impuestos adicionales, tiene que recortar los gastos. Eso es lo que técnicamente es la tormenta ocurriría. Perfecta para el gobierno nacional. O sea, me está diciendo don Juan, y qué pena que sea repetitivo, pero yo creo que todos tenemos esas mismas preguntas. Cuando el Congreso no le aprueba el presupuesto, el gobierno le está diciendo: no te voy a aprobar una reforma tributaria. Esta vez sí, porque se presentó junto como ley de financiamiento. Es que ese es el Antes punto. No se presentaba junto. Acuérdese que la reforma tributaria, discúlpeme, doctor Juan, la reforma tributaria de Petro 1, la primera reforma tributaria, fue el 7 de agosto del 2022, una vez se instaló el Congreso. Esa no tenía presupuesto, esa simplemente era una reforma tributaria. En la práctica se está hundiendo la reforma tributaria. Sí. Claro, por lo siguiente. A eso quiero llegar, porque exactamente. Para llegar a la cifra de gasto que plantea el presupuesto, el gobierno entrega dos instrumentos: ley de presupuesto, a la que le faltan 12 billones de ingresos, más ley de financiamiento. Cuando el Congreso le dice: no señor, ese monto no se lo apruebo, no hay una cifra que exija la ley de financiamiento para completar el balance, y como la ley de financiamiento, Luis Carlos, son impuestos, no puede seguir la misma suerte del presupuesto, es decir, no lo puede aprobar por decreto. Ese es el punto. Los impuestos requieren Congreso. Entonces, como puede aprobar por decreto el presupuesto y no puede aprobar la ley de financiamiento por decreto, el año entrante tienen que recortar gasto para que exista lo que manda la norma, que es el balance entre ingresos y gastos. Pero es que esta discusión no la habíamos tenido, Luis Carlos, porque esto era un tema de trámite. Esto se hacía así, sin mayor discusión, incluso en todas las legislaturas, porque no había esa relación de desconfianza entre gobierno y el legislativo. ¿Y por qué la hay? Pues porque obviamente
precisamente lo que estamos hablando, pues porque no hay una confianza en el buen manejo de los recursos, entonces ya no hay una aprobación así expedita como se estaba dando para que tome, gaste, no hay aunque chequera suene Luis libre. Carlos maluco decirlo, Sí. pero la verdad es que fue en esta cabina Así es. donde empezamos a decir hace 15 días, ojo, la aprobación del monto no es un tema simplemente de trámite, ojo, la aprobación del monto es la cuota inicial de la Así tributaria y hay que decirlo Usted lo porque dijo. así Usted ocurrió. usted fue el primero se que puso pudo eso. poner la Sí. lupa sobre ese tema que es crítico y aquí está esta deliberación nacional. Permítame un instante, son las 7:01, necesito hacer una breve desconexión. Ya venimos con mucho más de este tema crucial, ¿ah? Estamos en vivo en YouTube. 7171. Ay, a nadie le gusta sufrir con el calor extremo, ni a los